¿Te preguntas qué secretos oscuros ocultaban los vikingos sobre el trato a las mujeres cautivas? Prepárate para descubrir prácticas indescriptibles de la era vikinga. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero ¿qué sabemos realmente de la vida de los vikingos? Para entender lo que les sucedía a las mujeres capturadas, primero debemos comprender su mundo. Piensa en un mar embravecido, barcos largos surcando las olas, el rugido de los guerreros y el aroma a sal y sangre. Esa era la realidad de los vikingos, una sociedad profundamente ligada a la guerra. Las incursiones y los saqueos eran parte fundamental de su economía y su cultura. La guerra no era solo una forma de obtener riquezas, era una forma de vida. Desde pequeños los niños vikingos eran entrenados para la batalla, aprendiendo a manejar armas y a navegar. La sociedad vikinga valoraba la fuerza, la valentía y el honor en el combate. Las mujeres, aunque no participaban directamente en el combate como los hombres, tenían un papel vital en el mantenimiento de la sociedad durante las guerras. Eran ellas las que mantenían las granjas, cuidaban de la familia y preparaban los suministros para los guerreros. Las campañas militares vikingas, a menudo, implicaban largos viajes en barco, enfrentamientos brutales y la captura de prisioneros de guerra. Estas incursiones no solo servían para enriquecerse con botín, sino también para expandir su territorio y consolidar su poder. Imagina el terror de ser capturado por un grupo de guerreros vikingos, el miedo de lo desconocido y la incertidumbre del futuro. Para ellos, la guerra era un asunto serio con consecuencias devastadoras, tanto para los vencedores como para los vencidos. Pero ¿por qué esas incursiones? No se trataba solo de sed de sangre, aunque la violencia era parte de su cultura. Para ti era una cuestión de supervivencia, de oportunidades. Piensa en la escasez de tierra fértil en Escandinavia. La población crecía y la tierra disponible no alcanzaba para todos. Así que, las tierras ricas y fértiles de otros reinos representaban una tentación irresistible. Además, la riqueza era un imán poderoso. Los monasterios, repletos de oro, plata y objetos valiosos, eran objetivos fáciles. Imagina la tentación de hacerse con tesoros que podrían asegurar tu futuro y el de tu familia. No olvidemos el comercio. El control de rutas comerciales marítimas significaba poder y prosperidad. Las incursiones vikingas no eran solo actos de rapiña, eran estrategias económicas. Y no podemos olvidar la ambición y la gloria. Para ti, un vikingo, la fama en batalla era esencial. Ser un guerrero exitoso, reconocido por tu valentía y tus conquistas, era el camino a la inmortalidad. El botín y la tierra eran importantes, pero la gloria, la leyenda que se contaba sobre tus hazañas, era la recompensa definitiva. La búsqueda de esta fama impulsaba muchas de sus acciones. Pero el botín de guerra vikingo iba mucho más allá del oro y la plata, ¿sabías? Imagina la escena. Tras una incursión exitosa, no solo se llevaban lingotes relucientes, también caían en sus manos tejidos preciosos, sedas exóticas de Oriente, que luego intercambiaban por armas o incluso por mujeres de otras tribus. Piensa en los objetos de culto, las tallas de madera con runas misteriosas, los ídolos paganos, piezas con un valor inmenso, tanto material como espiritual. Las mujeres capturadas, aunque vistas como botín, no eran solo objetos, eran hábiles tejedoras, curanderas, y a veces incluso poseían conocimientos de navegación o herboristería. Su habilidad representaba un valor incalculable para una comunidad vikinga. Además, piensa en los esclavos, hombres y mujeres fuertes, capaces de realizar trabajos pesados en las granjas o en la construcción de barcos. Su fuerza física era una moneda de cambio invaluable. Y no olvidemos el ganado. Vacas, ovejas, caballos, animales que representaban riqueza y sustento. Imagina las manadas llevadas tras una incursión, un espectáculo de fuerza y dominio. Eran la base de su economía y su supervivencia. Un botín silencioso, pero esencial para la vida en los duros paisajes nórdicos. Todo esto, junto al oro y la plata, conformaba el verdadero tesoro vikingo, un reflejo de su poder y su capacidad de adaptación. Sí, te llevaban a ellas también. Las mujeres capturadas durante las incursiones vikingas representaban un botín valioso, aunque de una naturaleza muy diferente al oro o la plata. No se trataba solo de esclavas. Su destino dependía de muchos factores, incluyendo su belleza, habilidades y estatus social antes de la captura. Piensa en la incertidumbre que debieron sentir, arrancadas de sus hogares y llevadas a un mundo completamente desconocido. Para algunos significaba la servidumbre en un hogar vikingo, realizando tareas domésticas y trabajos agrícolas. Otras, con más suerte o habilidades particulares,
podían encontrar un lugar en la sociedad, incluso casándose con un vikingo. Sin embargo, la realidad para muchas era mucho más dura, convirtiéndose en mercancía intercambiada o incluso en víctimas de violencia. Recuerda que la sociedad vikinga era compleja y variada. Las prácticas y el trato a las mujeres capturadas diferían según la región, la tribu y el individuo. No podemos generalizar y hablar de una única experiencia, ya que la realidad era mucho más matizada y, a menudo, terriblemente injusta para las víctimas. Imagina la escena. Tú eres una aldeana. La rutina diaria se rompe de golpe. El sonido ensordecedor de las naves, el grito de los guerreros, el olor a madera quemada y miedo. El ataque es rápido, brutal. Ves a tus vecinos caer. La confusión reina. Un guerrero vikingo, rostro oculto por un casco con cuernos, te agarra del brazo con una fuerza que te hace gritar. El terror te paraliza. Tus ojos se llenan de lágrimas, pero el miedo te impulsa a luchar por tu vida. La tierra se estremece bajo los pies de los invasores. Te arrastran sin piedad, lejos de tu hogar, de todo lo que conoces. El sonido de los gritos y lamentos de otros cautivos se mezcla con el rugido del mar. El barco se balancea violentamente. Cada movimiento te recuerda la precariedad de tu situación. El frío del mar, el viento que azota tu rostro, todo intensifica la sensación de vulnerabilidad. No sabes a dónde te llevan, ni qué te espera, solo sientes el terror helado que te recorre la espina dorsal. El llanto de los niños, los gemidos de los heridos, los gruñidos de los guerreros, todo se mezcla en un caos ensordecedor. La oscuridad de la noche intensifica el terror. La incertidumbre te ahoga, no hay escapatoria. Estás a merced de hombres sin compasión, rodeada por el mar embravecido y la inmensidad de un futuro incierto. La única certeza es el miedo, un miedo profundo y visceral que te paraliza y te llena por completo. El viaje en sí era una pesadilla, amontonada con otras mujeres en la bodega oscura y húmeda de un barco dracar. El olor a pescado podrido y vómito te nauseaba constantemente. El balanceo constante del barco te hacía sentir mareada y débil. Cada golpe de las olas era un recordatorio brutal de tu nueva realidad, de tu cautiverio. El hambre era un enemigo constante. Raciones escasas y de mala calidad, apenas suficientes para mantenerte con vida. La sed era igual de insoportable, el agua limitada y a menudo contaminada. El frío te calaba hasta los huesos, especialmente durante las noches largas y tormentosas. Los malos tratos eran inevitables. Los vikingos, borrachos y violentos, te recordaban constantemente tu condición de prisionera con gestos bruscos y palabras hirientes. El miedo se había convertido en tu compañera inseparable, un espectro que te perseguía en cada momento, en cada oscuridad. Y de repente la oscuridad se desvanece. Te encuentras en una aldea, rodeada de casas de madera con techos de paja, el olor a humo de leña y tierra húmeda llena tus pulmones. El sonido de martillos golpeando metal y el chillido de niños jugando se mezclan con el graznido de gaviotas. Es un asentamiento vikingo, tu nueva realidad. La vida aquí es dura, pero hay un ritmo, una rutina que se impone a tu desesperación. Tus días se dividen entre tareas tediosas: recolectar leña, limpiar, preparar comida simple. A veces te asignan tareas más pesadas, como transportar agua o ayudar en la construcción. Observas a las otras mujeres, algunas parecen resignadas, otras llenas de una rabia contenida. Las noches son frías, largas, y el sueño te ofrece un breve respiro de la dura realidad. El miedo es constante. La violencia está siempre latente. Ves a los hombres, guerreros imponentes con sus hachas y espadas, y comprendes que tu libertad es un sueño lejano. Pero también hay momentos de quietud, momentos en los que observas la belleza salvaje del paisaje, el mar embravecido, el cielo inmenso. En esos momentos una chispa de esperanza, aunque tenue, se enciende en tu interior. Pero antes de hablar de capturas y batallas, imagina la vida cotidiana. Tú, en una aldea vikinga, ves a las mujeres tejiendo, un trabajo esencial para la creación de ropa y mantas. También participan activamente en la agricultura, cultivando los campos y criando ganado. No eran solo amas de casa, su trabajo era fundamental para la supervivencia de la comunidad. Además de las tareas domésticas y agrícolas, algunas mujeres vikingas participaban en el comercio, vendiendo sus productos textiles o artesanías en los mercados. Otras eran curanderas, utilizando hierbas y conocimientos tradicionales para atender a los enfermos. Su rol no se limitaba al hogar. Tenían una presencia visible y activa en la sociedad vikinga, aunque con roles distintos a los de los hombres. Piensa en la riqueza y la complejidad de sus vidas.
Eran dueñas de propiedades, podían heredar tierras y participar en decisiones familiares importantes. Aunque la sociedad era patriarcal, las mujeres vikingas tenían un poder considerable dentro de sus roles específicos, y su contribución a la vida comunitaria era innegable. Su fuerza y resiliencia eran pilares de la sociedad vikinga. Pero, ¿qué pasaba con esas mujeres capturadas? No era una historia única. A veces la suerte dependía del jefe vikingo. Podía integrarla a su propia familia, convirtiéndola en sirvienta o incluso en una concubina. Imagina de repente tu vida da un giro radical, pasando de la familiaridad de tu aldea a la incertidumbre de un nuevo hogar, con nuevas reglas y una nueva familia, quizás incluso con la posibilidad de una nueva vida. Otras veces, el destino era mucho más cruel. Podrían ser vendidas como esclavas, lejos de su tierra natal, obligadas a trabajar en campos o en casas ajenas. Piensa en el trabajo duro, la separación de tu familia, la pérdida de tu identidad. Esa era una realidad para muchas mujeres vikingas capturadas, una vida de dura servidumbre bajo un nuevo amo. Pero aún había más posibilidades. En algunos casos, las mujeres capturadas podían ser intercambiadas como parte de tratados de paz o como parte de un trueque. Imagina la incertidumbre de ser un objeto de negociación, de tu futuro dependiendo de decisiones tomadas por otros sin tener voz ni voto en tu propio destino. Un futuro incierto, alejado de todo lo que conocías. Pero a veces, la realidad era mucho más oscura. Para muchas mujeres, la captura significaba la esclavitud sexual. Imagina, tú, la humillación, el miedo constante, la falta de control sobre tu propio cuerpo. No era una opción, era una imposición brutal, una consecuencia terrible de la guerra y el saqueo vikingo. Eran consideradas propiedad, objetos sin voz ni derechos, sometidas a la voluntad de sus captores. Esta esclavitud sexual no era un hecho aislado, sino una práctica común. Los registros históricos, aunque escasos, dan cuenta de la explotación sexual de las mujeres cautivas. Para muchos vikingos, las mujeres capturadas eran simplemente un botín de guerra, un premio que se podía usar y abusar a voluntad. La violencia y la humillación eran parte de su cotidianidad. Piensa en la desesperación de estas mujeres, privadas de su libertad y dignidad. La falta de registros detallados no significa que esta realidad no existiera. Al contrario, la ausencia de información detallada sobre el sufrimiento de estas mujeres subraya la opresión y la invisibilidad a la que fueron sometidas. Su silencio, impuesto por la violencia y el miedo, se convierte en un testimonio elocuente de la crueldad de la época. Recuerda que detrás de las conquistas y las hazañas vikingas existía una realidad oscura y brutal para muchas mujeres. Pero la humillación no se limitaba a la violencia sexual. Piensa en el trabajo forzado, día tras día, sin descanso. Te imaginas cargando pesados cubos de agua hasta el infinito, limpiando las estancias de una gran casa vikinga, reparando ropas gastadas con dedos entumecidos por el frío. Ese era el destino de muchas mujeres, un ciclo interminable de tareas domésticas extenuantes bajo la mirada vigilante de sus captores. El peso de la esclavitud se sentía en cada músculo dolorido, en cada ampolla de tus manos. La comida era escasa, apenas suficiente para mantenerte con vida, mientras que tú trabajabas sin cesar. La preparación de las comidas, la limpieza de los establos con sus animales, tejer ropa gruesa para el crudo invierno, cada tarea era un recordatorio constante de tu nueva realidad, de tu falta de libertad. No había descanso, solo la extenuante rutina que te mantenía al borde del agotamiento físico y mental. Tu cuerpo, tu mente, eran propiedad de otros. La noche ofrecía poco respiro. El sueño era un lujo que muchas veces no podías permitirte. El cansancio físico te consumía, pero el miedo te mantenía alerta. El silencio de la noche, en ocasiones, era más aterrador que el bullicio del día. En ese silencio tus pensamientos vagaban, recordando una vida pasada, una vida que ahora solo existía en tus recuerdos, una vida que nunca volverías a tener. La esclavitud doméstica era una prisión silenciosa, una condena a una vida de trabajo forzado. Pero espera, ¿acaso el matrimonio era una salida? Para muchas mujeres cautivas, la unión con un vikingo podía parecer una esperanza, una forma de escapar de la esclavitud doméstica. Imagina tú, un cambio de estatus, aunque forzado, un respiro del trabajo agotador, de la humillación constante, pero la realidad a menudo era otra muy distinta. El matrimonio forzado no significaba el fin de la opresión. Aunque ahora eras esposa, seguías bajo el control absoluto de tu marido.
Tenías que cumplir con las tareas domésticas, criar a sus hijos y someterte a sus deseos, sin posibilidad de disentir. Era un cambio de escenario, sí, pero no necesariamente un cambio de opresión. Piensa en la violencia doméstica, en la falta de derechos, en la imposibilidad de elegir tu propia vida. La dependencia económica te ataba a él, sin posibilidad de escapar. En muchos casos, este matrimonio forzado era simplemente una nueva forma de esclavitud, una prisión disfrazada de unión. Pero ¿qué pasaba legalmente con estas mujeres? La esclavitud en la era vikinga no era un asunto monolítico. No existía un código legal único y uniforme en toda Escandinavia. Las leyes variaban según la región y la tribu, pero algunas constantes se repiten. Piensa en esto: la captura en batalla, aunque brutal, otorgaba cierto derecho de propiedad sobre los cautivos. No era simplemente un acto de violencia aleatorio, sino una acción con implicaciones legales aunque retorcidas. Para ti puede sonar increíble, pero la propiedad de un esclavo podía ser transferida como cualquier otro bien. Se podía comprar, vender, heredar, incluso usar como moneda de cambio. Imagínate las negociaciones, los acuerdos, las disputas que surgían por la posesión de un individuo. En algunos lugares, existían leyes que regulaban el trato de los esclavos, aunque estas leyes eran a menudo laxas y su cumplimiento irregular. Dependiendo de la zona, el esclavo podía tener algunos derechos limitados, aunque eso no significaba una vida fácil. La libertad de un esclavo, si es que se conseguía, era un proceso complejo. El rescate era una posibilidad, pero no siempre accesible. El manumisión, o liberación formal, podía ocurrir por voluntad del amo, pero también podía ser resultado de una decisión legal o religiosa. Recuerda, la religión nórdica antigua no condenaba la esclavitud, aunque la práctica religiosa sí influía en el trato hacia los cautivos, a veces resultando en un trato más humano. Pero la ley en sí misma era difusa y dejaba mucho espacio a la interpretación y al abuso. Pero, ¿qué pasaba si la mujer capturada no era una campesina cualquiera? Imagina tú la situación. Una mujer de la nobleza, quizá hija de un jarl o incluso una princesa, cae en manos de los vikingos. Su destino, aunque trágico, difería enormemente del de una esclava común. Su valor era incalculable, no solo como mano de obra, sino como pieza de negociación política o como esposa para un jefe vikingo de alto rango. Podía esperar un trato considerablemente mejor, aunque la libertad seguía siendo un sueño lejano. Mientras que una esclava de origen humilde trabajaba sin descanso en tareas agrícolas o domésticas, expuesta a todo tipo de maltratos, una mujer de alta cuna podía tener asignadas tareas menos extenuantes, como la administración de la casa o la atención de los niños del jefe vikingo. Incluso podría recibir una educación básica y aprender artes como el tejido o la costura, actividades consideradas menos deshonrosas que el trabajo manual rudo. Recuerda, la sociedad vikinga, aunque brutal, también poseía una compleja estructura social. La posibilidad de rescate también entraba en juego. Las familias ricas y poderosas estaban dispuestas a pagar sumas exorbitantes por la liberación de sus miembros cautivos. Esta realidad contrastaba drásticamente con la situación de las mujeres de clase baja, quienes en la mayoría de los casos estaban condenadas a una vida de servidumbre sin esperanza de redención. La clase social, por lo tanto, determinaba no solo la naturaleza del trabajo, sino también las posibilidades de supervivencia y a veces incluso la propia dignidad. Piensa en esto. Una joven, apenas una niña, capturada en una redada. Su valor como esclava, su futuro, se ve inmediatamente disminuido. Su cuerpo aún en desarrollo, su fragilidad, la convertían en un activo menos deseable para trabajos pesados. Quizás la destinaran a tareas domésticas, o peor aún, la vendían a un precio mucho menor que el de una mujer adulta y robusta. Por otro lado, una mujer mayor, aunque quizás con experiencia y fuerza para ciertas tareas, también tenía un valor menor. Su salud, probablemente debilitada por el paso de los años, la hacía menos atractiva para el trabajo duro, y su capacidad reproductiva era inexistente. Su destino podía ser la servidumbre, o en el peor de los casos, una muerte prematura por enfermedad o negligencia. La salud era fundamental. Una mujer enferma, con alguna discapacidad física o herida, tenía pocas posibilidades de sobrevivir a la esclavitud. Su valor era prácticamente nulo. Los vikingos, pragmáticos como eran, no invertirían recursos en alguien que no pudiera contribuir al funcionamiento de su comunidad o generar beneficios. Así que para una mujer vikinga capturada, la edad y la condición física no eran simples detalles. Eran factores que determinaban
en gran medida su destino. Su vida, o la falta de ella, dependían de su fuerza, su salud y su capacidad para trabajar. Era una realidad brutal, pero una que debemos comprender para entender la complejidad de la época. Pero imagina esto, no todas se sometieron. Tú piensas en una niña indefensa, pero algunas mujeres vikingas, aunque esclavizadas, demostraron una fuerza increíble. Hablamos de mujeres que, a pesar del terror y la opresión, encontraron maneras de resistir. Algunas fingían enfermedad para evadir trabajos extenuantes, otras buscaban la oportunidad de escapar, aprovechando descuidos o momentos de debilidad de sus captores. Piensa en el ingenio que debieron emplear. Una estrategia para sobrevivir, para mantener la esperanza. Tal vez aprendieron el idioma de sus captores para negociar, para comunicarse con otras mujeres, creando una red de apoyo silencioso. Esas pequeñas acciones de resistencia, esas chispas de rebeldía, son las que nos permiten vislumbrar la complejidad de la vida en la era vikinga. Hay historias, aunque dispersas y fragmentarias, que hablan de mujeres que se unieron a grupos rebeldes, o que incluso lideraron pequeñas revueltas. Esas mujeres, a pesar de las limitaciones impuestas por su condición, se enfrentaron a un sistema brutal. Su valentía, su determinación, las convirtió en figuras icónicas, aunque sus nombres se hayan perdido en el tiempo. Pero ¿cómo lo lograban? Imagina la vida en un asentamiento vikingo, lejos de tu hogar, obligada a trabajar sin descanso. La clave estaba en la adaptación. Aprendiste rápidamente sus costumbres, su idioma, incluso sus canciones. Observabas con atención, imitabas sus movimientos, te hacías indispensable en las tareas diarias, te convertías en alguien que, aunque cautiva, era útil, y eso, créeme, era una poderosa herramienta de supervivencia. La resiliencia era tu escudo. Cada día era una batalla, una lucha contra la desesperación. Pero tú encontrabas la fuerza en la memoria de tu familia, en la esperanza de un futuro mejor, aunque fuese lejano. Aprendiste a controlar tus emociones, a mostrar una cara fuerte ante tus captores, una máscara que ocultaba el dolor y la angustia. Esa fortaleza interior, esa capacidad de resistir, te convertía en alguien a quien incluso los vikingos respetaban, aunque sea de forma inconsciente. Formaste lazos inesperados, quizás con otras mujeres cautivas, compartiendo secretos, apoyándose mutuamente, creando una red de apoyo invisible. O incluso con alguna mujer vikinga, que conmovida por tu fortaleza, te ofrecía un poco de comprensión o ayuda. Estas pequeñas alianzas, estas conexiones humanas, te daban la fuerza para seguir adelante, para resistir un día más, una semana más, un año más, hasta que llegase la oportunidad de escapar o de encontrar la libertad de otra manera. Pero, ¿qué pasaba con aquellas mujeres que, más allá de la esclavitud, lograban algo más? Algunas, poseedoras de habilidades excepcionales, encontraron un lugar inesperado en la sociedad vikinga. Imagina a una mujer experta en herbolaria, capaz de curar las heridas de los guerreros o de aliviar las dolencias de la comunidad. Su conocimiento se volvía invaluable, convirtiéndola en una figura respetada, incluso en un activo económico. Otras mujeres, hábiles tejedoras o artesanas, producían textiles o objetos de valor que se intercambiaban o vendían, generando una independencia económica que les permitía una posición social más favorable. Piensa en la destreza necesaria para crear intrincados tejidos o la precisión para la orfebrería. Estas habilidades, lejos de ser ignoradas, eran reconocidas y apreciadas. Incluso algunas mujeres, gracias a su inteligencia y astucia, lograron ascender en la jerarquía social, convirtiéndose en consejeras de jefes o líderes influyentes. Eran mujeres que, a través de su capacidad de negociación o de su conocimiento estratégico, se ganaron un lugar en los círculos de poder. Su influencia no era solo económica o social, sino que también podía ser política. Pero la historia no termina ahí. Piensa en las mujeres cautivas que, además de sus trabajos domésticos, introdujeron nuevas técnicas de tejido, nuevos diseños en la orfebrería o incluso recetas culinarias de sus tierras. Sus conocimientos, aunque obtenidos bajo circunstancias terribles, enriquecieron la cultura vikinga, dejando una huella sutil pero significativa. ¿Te imaginas el impacto de esas nuevas ideas en la vida cotidiana de un asentamiento vikingo? El intercambio cultural no era unidireccional. Las mujeres vikingas también aprendían de las cautivas, adaptando y fusionando técnicas. Quizás una mujer eslava enseñó una nueva forma de teñir telas, o una mujer irlandesa compartió secretos de la herboristería. Este intercambio silencioso, a menudo invisible en los grandes relatos,
moldeó la cultura vikinga de manera profunda y duradera. Imagina el proceso de aprendizaje mutuo y la creación de algo nuevo. La influencia se extendía más allá de las habilidades prácticas. Las lenguas, las creencias, los cuentos y las canciones se mezclaban, creando un crisol cultural fascinante. Fragmentos de otras culturas se integraron en la sociedad vikinga, enriqueciéndola con nuevas perspectivas y tradiciones. Piensa en la riqueza y complejidad que se generó de estas interacciones, a veces forzadas, a veces inesperadas. Pero ¿qué papel jugaba la religión en todo esto? Para los vikingos, la creencia en los dioses era fundamental. Odín, Thor, Freya, sus historias moldeaban su visión del mundo, incluyendo cómo trataban a las mujeres cautivas. Recuerda que la fertilidad era crucial, y una mujer podía ser vista como un activo valioso, incluso si era una esclava. Su capacidad para procrear podía ser considerada una bendición para la tribu. Las mujeres cautivas podían ser ofrecidas como sacrificios a los dioses en ciertos rituales, aunque esto no era algo cotidiano. Piensa en el poder que se les atribuía a las diosas, como Freya, asociada al amor y la fertilidad. Su rol en el panteón podía influir en cómo se percibía a las mujeres en general, incluso a las cautivas. No todo era violencia. A veces la religión misma podía ofrecer un cierto grado de protección o incluso un cambio de estatus. Por otro lado, la creencia en el Valhalla, el paraíso vikingo, también influía. La idea de una vida después de la muerte, repleta de combates y festines, podía hacer que la vida de una mujer cautiva, aunque dura, fuera vista como algo temporal. Su papel, incluso en la esclavitud, podía ser visto como parte de un destino mayor, preordenado por los dioses. Recuerda que no todo era blanco o negro. La religión vikinga era compleja y sus interpretaciones variaban. Pero ¿cómo sabemos todo esto? Aquí es donde entran las sagas vikingas. Estas no son simples historias, sino crónicas familiares, poemas épicos y relatos históricos que nos transmiten la visión del mundo de los vikingos. Escritos a mano, a menudo en runas, estos manuscritos son ventanas a su cultura, sus creencias y, sí, incluso a sus relaciones con las mujeres. Imagina un mundo donde la tradición oral era fundamental. Las sagas se transmitían de generación en generación, modificándose y adaptándose con el tiempo, pero conservando un núcleo de verdad sobre sus vidas. Estas narraciones no solo nos hablan de batallas y conquistas, sino también de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y por supuesto del papel de las mujeres en la sociedad vikinga, aunque a veces de forma indirecta. Aunque no siempre explícitas, las sagas ofrecen destellos de la vida de las mujeres vikingas, sus roles, sus responsabilidades y a veces sus tragedias. Debes recordar que estas fuentes no son objetivas, son relatos contados desde una perspectiva específica, a menudo la de los hombres que las escribieron. Pero incluso entre líneas, podemos encontrar pistas valiosas sobre la realidad de las mujeres en el mundo vikingo, incluyendo su situación tras las incursiones y capturas. Pero ¿cómo confirman estas historias lo que dicen? Aquí es donde la arqueología entra en juego. Excavaciones en asentamientos vikingos han revelado entierros de mujeres, algunas con objetos de valor, otras con menos. El análisis de sus restos óseos, aunque limitado, puede aportar datos sobre su salud, su edad y en algunos casos las causas de su muerte. Estas pistas arqueológicas, aunque no siempre explícitas, nos ayudan a contextualizar los relatos de las sagas. Además de los huesos, los textos rúnicos, aunque escasos en relación a este tema específico, pueden ofrecer valiosos fragmentos de información. Recuerda que no todas las sagas fueron escritas con el mismo propósito, ni todas reflejan la misma realidad social. Algunas eran crónicas familiares, otras poemas épicos, y su interpretación requiere un análisis cuidadoso y contextualizado, teniendo en cuenta los posibles sesgos ideológicos de sus autores. Las runas, por su parte, aunque a veces crípticas, pueden arrojar luz sobre eventos concretos. Por lo tanto, la comprensión de la situación de las mujeres capturadas por los vikingos requiere un análisis interdisciplinar. La arqueología nos ofrece datos materiales, mientras que las sagas y los textos rúnicos nos proporcionan la perspectiva narrativa, aunque con sus limitaciones. Combinando ambas fuentes, con un enfoque crítico y consciente de sus sesgos, podemos acercarnos a una comprensión más completa, aunque nunca definitiva, de esta compleja realidad histórica. Pero ¿qué hay de las sagas y leyendas nórdicas? Ahí es donde la línea entre realidad y ficción se vuelve borrosa, ¿verdad? Muchas historias hablan de mujeres vikingas capturadas, sometidas a trabajos forzados o incluso a rituales.
Pero ¿cuánto de eso es verdad y cuánto es producto de la imaginación de los bardos y escaldos que las transmitieron? Recuerda que estas historias a menudo servían para glorificar a los héroes y a sus hazañas, o para advertir de los peligros de la guerra y la conquista. Las sagas a menudo exageran los hechos para crear un relato más emocionante. Piensa en ello como una película de acción. Hay momentos de drama y exageración para mantenerte enganchado. Por ejemplo, la frecuencia con la que aparecen las mujeres como víctimas en estas historias puede ser una representación sesgada, influenciada por la perspectiva del narrador, que usualmente era un hombre. No olvidemos que la perspectiva de las mujeres vikingas, si existió alguna vez escrita, se ha perdido en el tiempo. Entonces, ¿cómo separamos la ficción de la realidad? Es crucial analizar las fuentes con un ojo crítico, comparar diferentes sagas, buscar patrones y sobre todo contrastar la información con la evidencia arqueológica. Recuerda que las leyendas, por interesantes que sean, no sustituyen a la evidencia material. Esa es la clave para comprender la compleja realidad de la vida de las mujeres durante la era vikinga, sin dejarse llevar por los mitos. Pero amigo, las sagas no solo hablan de trabajo forzado. Hay relatos, aunque oscuros y difíciles de verificar, que describen una realidad mucho más brutal. La conquista vikinga, en su faceta más despiadada, implicó la violencia sexual sistemática contra las mujeres capturadas. Imagina el terror, la desesperación, la pérdida total de control sobre tu propio cuerpo. No era solo un acto de agresión, sino una demostración de poder, una humillación pública que marcaba el dominio absoluto del conquistador. Estas mujeres, arrancadas de sus hogares y familias, eran consideradas botín de guerra, objetos a disposición de los guerreros. La violación era un acto común, a menudo repetido y perpetrado por múltiples hombres. Piensa en la degradación, la humillación, la profunda violación de la dignidad humana. Las crónicas nos ofrecen solo fragmentos, pero esos fragmentos son suficientes para vislumbrar el horror que vivieron estas mujeres. El silencio que rodea estos hechos es ensordecedor. Muchas de estas historias se perdieron con el tiempo, silenciadas por la cultura patriarcal de la época. Pero incluso los pocos relatos que sobreviven nos hablan de un sufrimiento indescriptible, de una violencia que trascendía lo físico para penetrar en lo más profundo del espíritu. Para estas mujeres, la conquista no significó solo la pérdida de su libertad, sino la violación de su propia humanidad. Imagina por un momento el terror, la humillación, la pérdida de control. Para una mujer vikinga capturada, la violencia no terminaba con el acto en sí. El trauma psicológico, amigo, dejaba una marca indeleble, una cicatriz invisible que podía perseguirla durante años, incluso décadas. El miedo constante, la desconfianza hacia los demás, las pesadillas nocturnas, eran compañeros constantes en su nueva realidad. La dificultad para formar vínculos sanos, la incapacidad de confiar en la intimidad, eran consecuencias directas de la brutalidad sufrida. Muchas mujeres, incluso después de escapar o ser liberadas, llevaban consigo un peso invisible, un silencio que las aislaba del mundo, impidiéndoles encontrar consuelo o sanación. La soledad se convertía en su única compañera. Piensa en el impacto en su salud mental. La depresión, la ansiedad, los trastornos de estrés postraumático eran sin duda realidades comunes para estas mujeres. La falta de acceso a cualquier tipo de apoyo psicológico, en una época donde la comprensión de la salud mental era inexistente, agravaba aún más su sufrimiento. Su lucha era silenciada, invisibilizada. Pero, ¿era esto único de los vikingos? Piensa en el Imperio Romano. Sus conquistas traían consigo la esclavitud, y las mujeres capturadas a menudo sufrían destinos terribles. La diferencia quizás radicaba en la escala y la brutalidad, pero la explotación femenina en tiempos de guerra era una constante, un reflejo triste de la época. En el mundo árabe, aunque existían diferencias regionales, la esclavitud también era común. Las mujeres cautivas, dependiendo de su origen y belleza, podían tener distintos destinos, desde el trabajo doméstico hasta la vida en un harén. Imagina la incertidumbre, la falta de control sobre tu propia vida, una realidad compartida por mujeres en diferentes culturas de la época. Incluso en sociedades aparentemente más civilizadas de Europa occidental, la condición de las mujeres tras una guerra o una incursión era precaria. El saqueo, la violación y la esclavitud no eran desconocidos. Si bien las prácticas específicas variaban, el hilo conductor era la vulnerabilidad de la mujer en un mundo dominado por la violencia y la conquista. No fue algo exclusivo de la cultura vikinga,
aunque sus métodos quizás fueran especialmente crueles. Pero la cuestión es, ¿qué papel jugaban los hombres vikingos en todo esto? No fueron meros espectadores, ¿verdad? Eran ellos quienes lideraban las incursiones, quienes decidían el destino de las mujeres capturadas. Piensa en el jefe vikingo, el hombre con el poder de vida o muerte, el que imponía su voluntad sobre los demás, incluso sobre las mujeres sometidas a su poder. Muchos hombres vikingos, aunque no jefes, participaban activamente en la explotación. Recuerda que las mujeres capturadas se convertían en esclavas, obligadas a realizar trabajos duros, desde la agricultura hasta la reparación de barcos. Estos hombres, en su mayoría guerreros, supervisaban a las esclavas, garantizando que cumplieran con sus tareas bajo la amenaza de castigos. Además, la violencia no era algo excepcional. Para muchos hombres vikingos, el dominio físico era una forma de afirmar su poder y control sobre las mujeres cautivas. Este abuso era parte del sistema, una realidad brutal que se ejercía con impunidad. Y la brutalidad era una herramienta más para mantener el orden y el miedo. Y piensa en los hijos nacidos de estas uniones. Tú, imagínate la vida de un niño criado entre dos mundos, el de su madre, quizás esclavizada o capturada, y el de su padre vikingo, un guerrero con sus propias leyes y costumbres. ¿Qué identidad se forjó ese niño? ¿Se sintió más cercano a la cultura de su madre o a la de su padre? Esa es una pregunta que, con las fuentes que tenemos, es muy difícil de responder. Su posición social dependía mucho de la voluntad de su padre. Podía ser aceptado como un miembro más de la familia, criado junto a los hijos legítimos, o podría ser relegado a un estatus inferior, quizás teniendo que trabajar más duro que sus hermanos. La herencia, la tierra, todo eso estaba en juego, y su destino era incierto, dependiendo del capricho de su progenitor. Quizás aprendió las habilidades de un guerrero, o se vio obligado a trabajar la tierra. Su futuro estaba intrínsecamente ligado al de su padre, y la suerte que éste le deparara. Imagina la complejidad de su vida, la mezcla de culturas, la incertidumbre de su posición, la lucha por encontrar su lugar en un mundo tan brutal y lleno de contrastes. Pero espera, ¿tú que te crees que solo las mujeres capturadas tenían un rol en la sociedad vikinga? Para nada. Las mujeres vikingas libres tenían una posición mucho más compleja y poderosa de lo que imaginas. Eran dueñas de sus tierras, podían heredar y gestionar propiedades, y tenían un papel importante en la economía familiar, participando en actividades como la agricultura, la artesanía y el comercio. Imagina a una mujer vikinga libre, capaz de administrar su propia granja, tejiendo tejidos preciosos o incluso negociando en el mercado. Su influencia se extendía más allá de la casa. Piensa en las mujeres vikingas que participaban en el comercio, viajando a través de los mares y estableciendo relaciones comerciales. Tenían el poder de negociar, de acumular riqueza y de influir en las decisiones económicas de sus familias y comunidades. Eran figuras clave en el sustento de sus hogares y en la estabilidad económica de la sociedad vikinga. No eran simples figuras pasivas, eran piezas fundamentales del engranaje. Además, no podemos olvidar su papel en la vida religiosa. Aunque la información es limitada, las sagas y los hallazgos arqueológicos sugieren que las mujeres vikingas participaban activamente en los rituales y las ceremonias religiosas. Quizás realizaban ofrendas, participaban en ceremonias de fertilidad o incluso actuaban como sacerdotisas o curanderas. Su conexión con lo espiritual era, sin duda, una parte integral de su vida y de la sociedad vikinga. Pero volvamos a esas mujeres capturadas. Su destino, créeme, no estaba escrito en piedra. El sistema de clanes vikingos jugaba un papel crucial. Imagina, una mujer cautiva llegaba a un asentamiento. Su vida dependía, en gran medida, del clan que la capturaba y, sobre todo, de la necesidad de ese clan. Necesitaban más manos para trabajar la tierra, o quizás, una nueva esposa. El jefe del clan tenía la última palabra. Si el clan era rico y poderoso, la cautiva podía convertirse en sirvienta, trabajando en la casa o en los campos. Su vida sería dura, pero quizás no tan terrible como la alternativa. En cambio, un clan más pequeño o con escasez de mujeres podría verla como una potencial esposa, incluso si era contra su voluntad. Recuerda, las alianzas entre clanes eran importantes, y una mujer podía ser una pieza clave en esas negociaciones. La posición social de la cautiva dentro del clan podía variar enormemente. Algunas se convertían en esclavas, realizando trabajos forzados. Otras, con suerte, conseguían cierta autonomía, incluso llegando a formar parte del clan, casándose y teniendo hijos. Todo dependía de la voluntad del jefe, las necesidades del clan
y por supuesto de su propia capacidad para adaptarse y sobrevivir en un entorno tan hostil. Piensa en esto. Para un vikingo, la familia no era solo un grupo de personas, era la base de su sociedad, su red de seguridad, su todo. Tu clan, tu familia extensa, eran tu ejército, tu apoyo en tiempos de guerra y de paz. La lealtad familiar era sagrada, un lazo inquebrantable que te daba un lugar en el mundo, un sentido de pertenencia que iba más allá de la simple sangre. La herencia, la tierra, el estatus, todo pasaba de generación en generación dentro de la familia. Tu posición en la sociedad, tu riqueza, tus oportunidades, dependían en gran medida del clan al que pertenecías y de tu lugar dentro de él. Era una estructura social compleja, pero sólida, donde cada miembro tenía un papel definido. Las mujeres, aunque a menudo subestimadas en las narrativas tradicionales, tenían un rol fundamental. Eran administradoras del hogar, responsables de la crianza de los hijos, y en muchos casos también participaban en actividades agrícolas y en el comercio. Su influencia dentro del clan era considerable, y su voz, aunque quizás no siempre audible para los oídos externos, era respetada. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres capturadas? Su destino a menudo era incierto. Para ti imaginarlo es difícil, ¿verdad? Dependía mucho de la voluntad del jefe vikingo, de sus necesidades y, claro, de la suerte de la cautiva. Algunas se convertían en sirvientas, trabajando duro en tareas domésticas, mientras que otras enfrentaban un futuro mucho más sombrío. La muerte en la cultura vikinga no era el fin. Para ellos era una transición, un viaje al Valhalla o al Hel, dependiendo de cómo hubieras vivido tu vida. Para una mujer cautiva, la muerte podía ser un escape, una liberación de la esclavitud, pero también podía ser una muerte violenta, un sacrificio o simplemente una consecuencia de la dura vida que llevaba. Imagina, por un momento, la incertidumbre. No sabías si tu vida terminaría en un campo de batalla, víctima de una enfermedad o en las manos de tus captores. La creencia en un más allá, aunque complejo, ofrecía cierto consuelo. La idea de reunirse con antepasados o encontrar la paz en el Hel era un pensamiento que quizá mitigaba el terror de lo desconocido. Claro, la visión del pasado es siempre compleja, ¿verdad? Desde una perspectiva feminista, la situación de las mujeres vikingas capturadas se ve de forma muy diferente a como la imaginabas al principio. No podemos simplemente aceptar las crónicas masculinas como la única verdad. Tenemos que analizarlas con un ojo crítico, reconociendo los sesgos inherentes a una sociedad patriarcal. Piensa en lo que significaba ser una mujer en esa época. Su papel en la sociedad estaba determinado por las normas patriarcales, y la captura en guerra solo exacerbó esa vulnerabilidad. Las narrativas históricas a menudo omiten sus experiencias, sus luchas y sus estrategias de supervivencia. Es fundamental reconstruir sus historias desde una perspectiva que centre su voz y sus perspectivas. Las perspectivas feministas nos invitan a cuestionar las narrativas tradicionales y a buscar evidencia que nos permita comprender mejor la realidad de estas mujeres. No se trataba simplemente de víctimas pasivas, sino de individuos que en medio de la adversidad probablemente encontraron maneras de resistir, sobrevivir y hasta ejercer cierto grado de agencia en sus propias vidas, aunque sea en pequeños actos de rebeldía o astucia. Pero piensa en esto, ¿cómo interpretamos esas historias hoy? No podemos simplemente juzgar el pasado con los valores del presente. Las sociedades vikingas eran diferentes a las nuestras, con estructuras sociales y creencias complejas que influían en sus acciones. Es crucial comprender su contexto para evitar juicios simplistas y entender la complejidad de su cultura. El legado histórico no se trata solo de condenar o celebrar. Se trata de aprender, de comprender cómo las acciones del pasado, por más difíciles que sean de entender, han moldeado el mundo en que vivimos. Analizar la situación de las mujeres vikingas capturadas nos ayuda a entender la dinámica de poder de esa época y a reflexionar sobre cómo hemos evolucionado o no desde entonces. Recuerda que la historia es una conversación continua, una interpretación constante. Las fuentes históricas son limitadas y a menudo sesgadas, por eso es importante ser crítico con la información que encontramos, cuestionar las narrativas dominantes y buscar diferentes perspectivas para construir una comprensión más completa y matizada del pasado vikingo. No se trata de justificar, sino de comprender. Pero ¿qué pasa con las historias que conocemos hoy? Piensa en las películas y videojuegos. A menudo se pintan a las mujeres vikingas capturadas como víctimas indefensas, sumisas a la voluntad de los guerreros. ¿Es eso realmente cierto? La realidad es mucho más compleja,
Y estas representaciones populares a menudo exageran o tergiversan la realidad histórica, creando mitos que poco tienen que ver con la vida cotidiana de la época. Hollywood y la industria del entretenimiento tienden a simplificar las cosas para crear narrativas más impactantes. Se enfocan en los aspectos más dramáticos, olvidando la complejidad social y las diferencias entre las diversas culturas vikingas. Recuerda que el mundo vikingo no era monolítico. Existían diferentes tribus con sus propias costumbres y estructuras sociales. Por eso es crucial separar los hechos históricos de la ficción. No podemos dejar que las representaciones populares, aunque entretenidas, distorsionen nuestra comprensión del pasado. La investigación histórica continua es fundamental para arrojar luz sobre la vida de las mujeres en la era vikinga y para desafiar los estereotipos que persisten en la cultura popular. Recuerda, la historia es compleja y no siempre se adapta a las narrativas simples. ¿Pero qué aprendemos de todo esto tú? No podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Las sociedades vikingas eran diferentes a las nuestras, con sus propias normas y realidades. Sus acciones, aunque nos parezcan crueles hoy, deben entenderse dentro de su contexto histórico y social. No se trata de justificarlas, sino de comprenderlas. Es importante recordar que las fuentes históricas que tenemos son limitadas y a menudo sesgadas. Muchas narrativas provienen de los vencedores, quienes podrían haber exagerado o tergiversado los hechos para justificar sus acciones. Por lo tanto, debemos ser críticos y cautos al interpretar la información disponible. En definitiva, la historia de las mujeres vikingas capturadas es compleja y multifacética. No se puede reducir a una sola narrativa simple. Necesitamos explorar las diferentes perspectivas, cuestionar las fuentes y, sobre todo, reconocer la complejidad de la condición humana a lo largo de la historia. Recuerda que la historia es un proceso de interpretación continuo. Vale, vamos con las preguntas más frecuentes sobre las mujeres cautivas vikingas. ¿Sufrían violencia sexual sistemática? La respuesta, aunque incómoda, es compleja. Las sagas nos hablan de mujeres tomadas como concubinas o esclavas, pero no hay evidencia arqueológica concluyente que confirme la violación masiva como práctica generalizada. Sin embargo, es probable que ocurriera en algunos casos, aunque no podemos saber con certeza la frecuencia. ¿Qué pasaba con sus hijos? Si una mujer cautiva tenía hijos con un vikingo, su destino dependía de varios factores: la posición social del padre, la actitud de la comunidad y la propia capacidad de la mujer para integrarse. Algunos niños eran criados como vikingos, otros fueron tratados como esclavos. En algunos casos las mujeres podían incluso obtener su libertad después de un tiempo. ¿Podían las mujeres escapar? Sí, aunque era extremadamente difícil. Las posibilidades de escape dependían de factores como la vigilancia, la ubicación geográfica y la oportunidad. Algunas mujeres lograron huir, otras fueron rescatadas por sus familias o tribus, pero la mayoría permaneció cautiva durante años, incluso toda su vida. Por último, ¿cuál era su estatus social? Era variable y dependía de muchos factores. Algunas eran esclavas, otras concubinas, y algunas incluso lograban una posición social relativamente alta dentro de la comunidad vikinga, especialmente si demostraban ser hábiles en oficios como la tejeduría o la medicina. Recuerda, la sociedad vikinga era compleja y no se ajustaba a un modelo único. Pero ¿de dónde sacamos toda esta información? No es magia, ¿eh? Para entender la vida de las mujeres vikingas cautivas, nos basamos en fuentes primarias, como las sagas islandesas. Estas sagas, aunque a veces glorifican a los héroes, nos dan destellos de la realidad. Recuerda que son relatos escritos siglos después de los hechos, así que hay que analizarlas con ojo crítico. Buscamos patrones, recurrencias en las historias, para intentar reconstruir una imagen lo más precisa posible. No es fácil, pero lo intentamos. Además de las sagas, tenemos las excavaciones arqueológicas. Los hallazgos de tumbas, objetos personales y restos óseos nos ayudan a comprender las condiciones de vida, la dieta y, en algunos casos, las causas de muerte de las mujeres de la época. Claro, no nos cuentan toda la historia, pero son piezas clave del rompecabezas. Piensa en los restos de joyas, herramientas o armas encontradas en un entierro. Cada objeto nos susurra un pequeño fragmento de su vida. Por último y no menos importante, están los estudios modernos de historiadores y arqueólogos. Sus interpretaciones de las fuentes primarias y los análisis de los hallazgos arqueológicos nos ofrecen una perspectiva más completa. Es crucial recordar que la historia es una construcción, una interpretación constante. Las nuevas investigaciones siempre pueden modificar lo que sabemos,
así que es un proceso de aprendizaje continuo. La bibliografía que te dejo en la descripción te ayudará a profundizar en el tema. Y hablando de fuentes, quiero darte las gracias a ti por estar aquí viendo este vídeo. Tu apoyo es lo que me permite seguir investigando y compartiendo estas historias fascinantes de la era vikinga. Sin tu interés, este proyecto no tendría sentido. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos, donde seguiremos desentrañando los misterios del pasado. También quiero agradecer a todos los historiadores y arqueólogos cuyo trabajo ha sido fundamental para la creación de este vídeo. Sus investigaciones, a menudo arduas y meticulosas, son la base sobre la que construimos nuestro conocimiento. Sin ellos, este tipo de contenido simplemente no existiría. Gracias por su dedicación y por compartir sus descubrimientos con el mundo. Finalmente, un enorme agradecimiento a mi equipo de edición, quienes han trabajado incansablemente para que este vídeo tenga la calidad visual que esperas. Su talento y dedicación han sido clave para dar vida a esta historia. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides dejar tu comentario. Me encantaría saber qué te ha parecido. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas sobre la complejidad de la historia vikinga? Déjalo en los comentarios.